Antecedentes de la matanza de Acteal, Chiapas y sus consecuencias. Acteal es una comunidad de la etnia tzotzil que en esa época estaba bajo asedio de grupos paramilitares que combatían a la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, según organizaciones de derechos humanos. El asesinato de esas personas es uno de los episodios más crueles de la historia reciente del país y representa otro capítulo de su crisis de justicia. Todo comienza cuando a partir del 24 de mayo de 1997, en el municipio de Cenalco, Chiapas, se presentaron varios homicidios, desapariciones de personas, daños y robos a casas habitación. Debido a esto, miles de personas abandonaron sus comunidades por temor a ser agredidos. En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, acudió el 18 de noviembre de 1997 a las comunidades de Yapteclum y Poljó, ambas del municipio de Cenalco, donde un habitante de dicho lugar les informó que la situación ahí y en las comunidades aledañas era tensa, debido a que se habían suscitado varios enfrentamientos. El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaron dependencias federales y estatales. Bajo una lógica militar, ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas. La matanza fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Cenalco que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio. Aquel 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del ejército a un grupo de hombres, mujeres y niños que se encontraban en situación de desplazamiento pertenecientes a la organización pacífica Las Abejas, que se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado de Acteal, municipio de San Pedro Cenalco, Chiapas, dejando un saldo de 55 personas muertas. 18 mujeres, de las cuales 4 de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves, todos ellos indígenas tzotziles. Respecto a las víctimas, 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes. Los que murieron por disparos de herida de bala los recibieron por la espalda. Eran proyectiles expansivos. Aunque existía una distancia muy corta del ejército y de la seguridad pública local al lugar, durante ese tiempo deliberadamente omitieron intervenir. Al respecto, existen diversos testimonios que señalan esta omisión como parte de la política de Estado mencionada anteriormente. La matanza de Acteal debe situarse dentro del violento contexto de las políticas de Estado que generaron los gobiernos mexicanos contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Esas políticas incluyeron la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, de los cuales desde el Estado aún en la actualidad se niega su existencia, al tiempo que se han realizado investigaciones sesgadas que impiden documentarlos y lograr una reparación a la población atacada. Las autoridades responsabilizaron a 84 personas de la masacre, de las cuales 58 fueron encarceladas. La mayoría, 36, fueron liberadas y otras 22 se les inició un nuevo proceso porque la detención de todos se fingió en pruebas falsas, según estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Consecuencias de la masacre en 2021. En el municipio de Cenalco, en los Altos de Chiapas, las mujeres de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal también se concentraron el 8 de marzo para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres llegaron hasta una base militar de Majomut, donde entregaron a los uniformados su reclamo. Nosotras las mujeres exigimos el desarme completo, la desarticulación de los grupos paramilitares para que no siga dominando nuestro pueblo y castigo al grupo paramilitar de Cenalco que ejecutó a las 45 personas y 4 no nacidos en Acteal. Señalaron que a mujeres embarazadas les fueron extirpados sus bebés. Los cuerpos de otras mujeres presentaron huellas de violencia sexual. Esas acciones crueles sin sentimientos ofenden mucho sus corazones. Y que hoy el gobierno actual divulga y muestra ante los medios de comunicación que hay canjeo de armas en Cenalco. La red Todos los Derechos para Todos, integrada por 48 organizaciones, exige ante la masacre cometida por las autoridades por acción o omisión violando los derechos consagrados en la Constitución mexicana, así como los pactos y convenios internacionales. 1. Investigación exhaustiva y pronta ante la grave de los hechos. Que la Procuraduría General de la República cumpla con su cometido y envíe agentes del Ministerio Público a Poljó para tomar las declaraciones de los sobrevivientes. 2. Investigación y recomendación de la CNDH sobre la masacre sin exonerar a ningún funcionario público que esté involucrado. De igual forma, emitir otra recomendación para desarmar a los distintos grupos paramilitares que actúan con toda libertad en el estado de Chiapas. 3. Exigimos al presidente Zedillo el cumplimiento cabal de las garantías individuales y colectivas de toda la población indígena, de acuerdo a lo establecido en los instrumentos internacionales.
15 años después, la masacre de Acteal es también un conflicto político. En septiembre de 2011 se presentó en la Corte Federal de Connecticut, Estados Unidos, una demanda civil contra el expresidente Ernesto Zedillo, quien gobernaba México en 1997 y fue acusado de permitir la matanza de indígenas tzotziles. Las presuntas víctimas exigen una indemnización de $50 millones. El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, sostiene que se trata de una venganza política del expresidente Carlos Salinas de Gortari, antecesor de Zedillo y su adversario político desde 1995. Vera era obispo coadjutor de Chiapas en diciembre de 1997. Pero los sobrevivientes de Acteal dicen que nada tiene que ver con el asunto. Siempre hemos dado la cara para decir quiénes son los autores de la matanza, recordó Porfirio Arias Hernández, presidente de la Sociedad Civil Las Abejas, durante el encuentro llamado Frente a la Guerra de Desgaste a compartir procesos de lucha realizado en esa comunidad. Nosotros no pedimos dinero a cambio de la sangre de nuestros hermanos, exigimos justicia, reparación integral, dijo. Mientras en el aniversario de la matanza, el EZLN volvió a la vida pública. Unos 20,000 simpatizantes realizaron marchas silenciosas en 4 ciudades de Chiapas. ¿Qué ha pasado con el caso Acteal? Los sobrevivientes de Acteal, familiares de la víctima y las abejas, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC, Fraiba, ha continuado la lucha desde entonces para obtener justicia y verdad. La presión social e internacional obligó a las autoridades a detener y procesar a diferentes paramilitares que participaron en la matanza. Sin embargo, no se hizo responsable de los actores intelectuales. A este agravio se sumó que tras la defensa desde el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, de diversos acusados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, liberó desde 2009 a 29 personas por violaciones al debido proceso. En un comunicado del 23 de marzo de 2017, las abejas presentaron la campaña Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza. El Estado mexicano no solo armó a los paramilitares y propició la masacre de Acteal, sino que se encargó de liberar a los actores materiales, a través de la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para nosotros es una Suprema Corte de ricos y criminales. Conclusión. El caso Acteal es la muestra fehaciente de que el neoliberalismo, con la clase política que lo promueve, que se caracteriza por una total carencia de humanismo, ha campeado en la visión política del gobierno mexicano de 1995 a la fecha. Mónica Uribe.